La catequesis de hoy se llama La Alianza Nueva y Eterna y vamos a empezar con la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 26 a 28. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Nosotros tenemos aquí la institución del Santísimo Sacramento dentro de una cena pascual, que por sinal es la última cena que Jesús tomó en su vida terrenal con sus apóstoles. Y esta cena pascual judía es muy solemne, de una manera muy particular, las acciones de gracias y las benedicciones sobre el pan y el vino. Y es exactamente en estas acción de gracias que el Señor añadió los ritos de la institución del Santísimo Sacramento, que es el sacrificio de la nueva alianza. Por tanto, por el pan y el vino, Jesús anticipó lo que él va a hacer en Viernes Santo. Y hay un gran paralelo entre la alianza de la Sinaí y el rito que Jesús instituyó de la nueva y definitiva alianza. Y en primer lugar, nosotros tenemos que comprender que la primera alianza prepara la definitiva. Y la alianza de Dios con su pueblo en el monte Sinaí es como un coronamiento de las alianzas que Dios estableció con los hombres desde la creación del mundo. Nosotros vimos ya en Génesis que la primera alianza fue con Adán antes del pecado original. La segunda foi com Noé. Por lo tanto, estas duas se chamam alianças cósmicas. Por quê? Porque incluem hombre e toda a criação. Temos depois a aliança de Deus com Abraão, Isaac e Jacob. Portanto, é uma aliança solamente com uma persona. E quem se comprometeu foi solamente Deus. Y vemos la única cosa que Dios exige a los patriarcas es la circuncisión de los hombres, como señal de la pertenencia a su pueblo. Con Moisés empieza ahora una otra dimensión más rica, a empezar con la revelación del nombre del Señor. Yo soy el que es. Pero Dios quer ser llamado, quer ser invocado como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Portanto, un Dios que entró vivo y verdadero en contacto con os patriarcas. E ele estabelece uma aliança com os patriarcas em favor de sua descendência. Portanto, este Deus vivo e verdadeiro é o Criador,
del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles y invisibles. Y ahora con la alianza del Sinai, Dios convierte su pueblo, el pueblo, la descendencia de los patriarcas, en una propiedad del Señor. Por tanto, es el pueblo del Señor entre todos los pueblos de la tierra. A una nación consagrada a Dios, una nación santa y un pueblo que presta culto al Dios vivo y verdadero. Por tanto, con la alianza del Sinaí, Israel lleva el nombre del Señor. Y por medio de los profetas, Dios forma su pueblo en la esperanza de la salvación. Y por eso el pueblo tiene que esperar una alianza nueva, eterna, destinada a todos los pueblos. ¿Por qué? Porque Dios prometió a Abraham: en tu descendencia todas las naciones serán bendecidas. Por tanto, la alianza en el Sinaí solamente se dirige a un pueblo, pero la promesa de Dios es destinada a todos los pueblos, van a recibir las bendiciones de Dios. Y entonces este anuncio de una futura alianza nueva y universal, ya el profeta Isaías en capítulo 2, versículo 2 a 4, anuncia esta alianza que un día va a se realizar entre Dios y toda la humanidad. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Portanto, miren que hermoso esta profecía de Isaías. Y esta nueva alianza no será como la primera, grabada en tablas de piedra, pero será grabada en los corazones de los hombres. Y isto anuncia Jeremías, capítulo 31, versículo 31 a 34. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño, oráculo del Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro: conozcan al Señor, porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande, oráculo del Señor, porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Portanto, miren, los profetas anunciaron una salvación que abarcará todas las naciones, una salvación universal, una purificación de las iniquidades,
y una redención radical. Por tanto, no es más una purificación ritual exterior, pero va justo mismo a la alma de la persona, al perdón de los pecados. Y serán solamente os pobres e os humildes que são os portadores de esta esperança. Por isso, tem profetas, como por exemplo o profeta Sofonias, que habla muito dos pobres de Yahvé, ou o resto de Yahvé. E é este resto que estava preparado para receber o Senhor quando ele chegou. Vemos que o povo em geral não estava preparado quando Jesus vino, pero vemos que solamente um pequeno número lo recebeu. Vemos, por exemplo, os pobres pastorcillos. Na apresentação do templo, vemos solamente 2 pessoas. E por isso, vemos solamente um pequeno número são portadores desta esperança e de esta graça que o Senhor desejou dar em la plenitude dos tempos através da venida de seu Hijo. É isto que está falado em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Miren, aqui eu pido a ustedes que grabem esta palavra com fogo em sua mente, em seu coração, porque é esta palavra que nos defiende de muitas malas interpretações nos tempos de hoje. Muita gente habla, agora nós outros estamos no final dos tempos. E a gente se olvida que o tempo final começou com a venida de Jesucristo, que é o porta-voz del Padre. Ele é o profeta e através de seu Hijo, Deus nos ensinou tudo o que necessitamos para chegarmos ao cielo. E quando a Sagrada Escritura habla do final dos tempos, nos últimos tempos, significa com Jesucristo empezó la última etapa de la historia humana. ¿Y cuál es la última etapa? Es el retorno de los hombres de nuevo a la casa del Padre. Podemos dividir la historia en 3 partes. La primera parte, salimos de Dios y a través del pecado estamos muy lejos de Dios. Quando o homem estava verdadeiramente sem esperança de remédio, em la plenitude dos tempos, Deus envia seu Hijo. Portanto, a plenitude dos tempos comporta os anos que Deus, como homem, viveu entre nós outros. Portanto, a plenitude dos tempos é de 33 anos. E depois, com a venida del Espíritu Santo, empieza el retorno de los hombres a la casa del Padre. Por tanto, la última etapa es el retorno, volvemos de nuevo para Dios, a través
de Jesucristo y de las gracias que Él dejó a su iglesia. Y por tanto, los últimos tiempos, o tiempo final, ya estamos en el tiempo final há 2000 años. Portanto, ya há 2000 años, la humanidad vuelve de nuevo para Dios. Y no sabemos hasta cuándo, pero esta última etapa terminará con la segunda venida de Jesucristo. Y solamente el Padre conoce el día y la hora que el Señor vendrá. Y entonces, en la plenitud de los tiempos, el Padre nos habla por su Hijo. Y Jesús nos regala la revelación definitiva de Dios. ¿Y cuál es la actitud de Jesucristo en relación a la antigua alianza y la ley que Dios dio en el Sinaí? Y vemos que nosotros tenemos un nuevo Moisés, Jesucristo, que nos que nos presentó la ley de Dios, pero con la gracia de la revelación de la nueva alianza. Entonces podemos decir que en el Sermón de la Montaña, Jesús se presenta delante de nosotros como el nuevo Moisés. Y este Sermón de la Montaña empieza con una palabra que Jesús deja muy clara sobre la antigua ley y sobre todo o que os profetas hablaron en nombre de Dios. Portanto, vemos em Mateus 5, versículos 17 e 19, um marco de ouro sobre la ligación, la unión entre las 10 palabras de Dios en el Sinaí y todo o que Jesús viene a decirnos en nombre del Padre. No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, Jesús vino, él toma los 10 mandamientos y leva-os a la perfección definitiva. Y nosotros tenemos como ejemplo, por ejemplo, 3 mandamientos, como Jesús completó. En el segundo mandamiento estaba escrito en Deuteronomio: al Señor tu Dios adorarás, y Él solo servirás, y por su nombre solo jurarás. Pero en el Sermón de la Montaña, el Jesús explicó de esta manera el segundo mandamiento. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Portanto, vemos esta palavra em Mateus 5, 33, versículo 33, 34 e 37.
Sobre el quinto mandamiento, también el Señor nos lo eleva a la perfección. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice merece la gehenna de fuego. Y sobre el sexto mandamiento, Jesús dijo, Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. por tanto, ustedes pueden ver cómo Jesús lleva cada mandamiento a la plenitud de la caridad y del amor. Por amor de Dios, vemos el amor al próximo. Y por eso el Señor nos da normas, directrices sobre la reconciliación entre las personas antes de presentar la ofrenda al altar. El Señor nos manda el amor a los enemigos, pagar el mal con el bien y nos manda perdonar las ofensas siempre. Portanto, nosotros tenemos aquí un código de alianza mucho más perfecto que el código de la alianza de la primera alianza. Y cuando Jesús fue interrogado sobre o mais grande mandamento, o Senhor resume assim, em Mateus 22, 34, 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En el tiempo de Moisés, cuando él comunicó las 10 palabras al pueblo, no llevó mucho tiempo porque el pueblo luego respondió: observaremos todas las palabras dichas por Yahvé. Pero Jesucristo, para explicar el evangelio del reino al pueblo, llevó 3 años de su vida pública. Y estos 3 años están dedicados a la palabra y a la santificación de la gente. Santificación significa sanación del cuerpo, todos los milagros que Jesús hizo. Portanto, Él vino sanar todas las consecuencias del pecado original y las enfermedades es uno, pero también vino para curar la alma, concediendo el perdón de los pecados, que es una cosa nueva que no teníamos en la primera alianza. Por tanto, los pecadores tienen una nueva oportunidad. Y vemos que todo este ministerio de Jesucristo, dos 3 años, Jesús orienta para su sacrificio en Jerusalén.
Portanto, tudo o que Jesus dijo e hizo tinha que ser coronado por seu sacrifício em Jerusalém. Vemos isto em la palavra de Lucas 18, versículo 31 a 33. Después Jesús llevó aparte a los 12 y les dijo: Ahora subimos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que anunciaron los profetas sobre el Hijo del Hombre. Será entregado a los paganos, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. Portanto, esta entrega voluntária que Jesus vai fazer ao Padre para expiar nossos pecados, Jesus habla de sua oblação como sua Páscoa, quer dizer, sua hora de passar de este mundo ao Padre. E a coisa mais hermosa é que Jesus hace coincidir su pasaje con la fiesta judía de la Pascua. Y fue en la víspera de su muerte que él instituyó el memorial de su sacrificio en pan y vino, transformándolos en cuerpo y la sangre, que serían entregados por una multitud para la remisión de los pecados. E nesta entrega, Jesus inclui os próprios apóstolos. Portanto, são eles que recebem o poder de perpetuar esta cena em sua memória. Haced isto em memória de mim, transforma os apóstolos em sacerdotes de la nueva aliança. Portanto, é nesta palavra, haced isto em memória de mim, que o Senhor institui o sacramento da ordem e convierte seus apóstolos em sumos sacerdotes da nova aliança. Portanto, a última cena, o cáliz, representa o oferecimento antecipado de Jesus ao Padre. Portanto, ao consagrar el vino y transformándolo en sangre. Por tanto, tenemos aquí Jesús muere místicamente sobre la cruz para la remisión de los pecados de toda la humanidad. Por tanto, vemos que la Santa Misa que nosotros participamos, estamos delante de una manera mística y sacramental del nacimiento de Jesús. Jesús nace en el altar, Jesús muere en el altar y Jesús resucita. Esto es la parte eucarística, la segunda parte. Y la primera parte es Jesús nos habla por medio de los profetas o del Antiguo Testamento y de los apóstoles. Primera lectura, respondemos con el Salmo. A la segunda lectura, que nos prepara para el Evangelio, tenemos la aclamación y el Evangelio. Jesús nos habla como si fuera la primera vez que él habló aquella palabra. Por tanto, nosotros estamos delante del memorial. O que é el memorial? É um milagro que hace el Espírito Santo. El Espírito Santo, um acontecimento del passado,
el Espíritu Santo anula el tiempo y torna aquel acontecimiento presente aqui e agora. Este acontecimento é actualizado hoje. Este acontecimento é realizado hoje. E vemos como é que o Espírito Santo actualiza. Por exemplo, quantas vezes oímos um evangelho e se nos damos conta, sempre que escuchamos a explicação, sempre temos uma coisa nova. Essa coisa nova é a acção do Espírito Santo, actualiza aquela palavra agora. E também o sacrifício de Jesus é actualizado agora. Como? Porque em nossas vidas, em nossos corações, sempre nossas intenções e nossas necessidades cambiam. O que pedimos ao Senhor el ano passado não é o mesmo que pedimos agora. ¿Por quê? Porque nossa vida alguma coisa cambiou. E em cada Santa Missa, o Senhor hace presente e oferece sua vida por as intenções que cada de nós outros leva em seu coração. Hoje, portanto, o Senhor dá a vida sobre o altar e oferece sua vida ao Padre por as intenções que temos hoje. Portanto, o sacrifício de Jesus é dado hoje. E vemos que no Monte Sinaí nós outros temos Moisés que pede a jóvenes para construírem um altar com 12 pedras. E sobre aquelas pedras são imoladas vítimas que são oferecidas como sacrifício de comunhão. Quer dizer, participam da mesma vítima, comem da mesma carne, aqueles que imolam, la sangre y la grasa del animal representan la salud y la vida, pertenece a Dios. Portanto, tudo é queimado sobre o altar. La carne, portanto, la vítima se oferece a Deus o que é de Deus, como de la mesma vítima, aqueles que oferecem como aqueles que não oferecem, é pueblo. E, portanto, vemos que estes rituales, la primeira aliança, é uma figura. La montaña de Sinaí é sustituída por el Monte Calvario. El altar de las 12 piedras é sustituído por el altar de la cruz. Las víctimas, los animales, es sustituido por el cuerpo de Jesucristo. Y vemos que Jesús se da en comunión, en el pan, en el vino. Jesús ofrece al Padre él mismo, portanto, él mismo se ofrece al Padre, también de su cuerpo recibe el sacerdote y los fieles comungan todos del mismo pan. Y los jóvenes israelitas que inmolaron los toros son sustituidos por los soldados romanos que clavaron al Señor en la cruz. Y por tanto,
vemos que Jesús toma para si el sentido de todos los sacrificios de la primera alianza, que nosotros tenemos sacrificios de comunión, sacrificios pacíficos, como también tenemos sacrificios de acción de gracias y sacrificios de expiación. Y Jesús toma para sí todos estos sentidos y en la cruz el Señor en nuestro nombre adora el Padre, da al Padre toda la gloria que nosotros no damos por el pecado. El Señor habla, adora el Padre, alaba el Padre, agradece al Padre en nuestro nombre, como también expía nuestros pecados y ofrece esta satisfacción al Padre. Y Jesús en la cruz, después de todos estos sentidos, todavía Él pide por nosotros. Em tudo isto, vemos que el Señor coloca todos estes sentidos en la Santa Misa. Por ejemplo, la Santa Misa se llama Eucaristía porque la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Y vemos entonces en la misa, Jesús pide por nosotros, expía nuestro pecado, ofrece su vida por nuestras intenciones y necesidades. Portanto, en el altar, el Señor pide por nosotros, intercede por nosotros junto al Padre, como también Jesús ofrece su vida para adorar, alabar, bendecir el Padre en nuestro nombre. Por isso, este sacrifício voluntário de Jesus em la cruz é a prueba do amor mais grande que Jesus teve por nós outros. E é exatamente isto que São João, em la primeira carta, capítulo 4, versículo 10, ele verdadeiramente deixou escrito esta palavra preciosíssima. Preciosíssima. Este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Y el sacrificio, la alianza del Sinaí, es concluida, es coronada por un sacrificio de comunión. Vemos isto em Éxodo, capítulo 24, versículos 9 a 11. Luego Moisés subió en compañía de Aarón, Nadab, Abiú y de 70 de los ancianos, y ellos vieron al Dios de Israel. A sus pies había algo así como una plataforma de lapislázuli, resplandeciente como el mismo cielo. El Señor no extendió su mano contra estos privilegiados de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Portanto, mirem, quando hicieron todos os sacrifícios, imolaram todos os touros, uma parte daqueles touros sacrificados deixaram para o povo comer e outra parte Moisés, Arão, Nadab, Abiúd e mais 70 levaram carne suficiente para tomar esta cena em nome delante del Senhor. Portanto, já estava queimada en el altar la grasa, las gorduras de los animales y la sangre,
La carne era dada al pueblo para comer y otra parte para os representantes del pueblo. Portanto, vemos que a primeira aliança é sellada com um sacrifício de comunhão. A nova aliança é sellada por antecipação, por um sacrifício de comunhão. Comulgam de la sangre el cuerpo do Senhor sus apóstoles. Todos em comunhão recebem o mesmo. Portanto, vemos que Deus, mesmo sem nos pedir, tu queres que eu te salve? Não. Eu te salvo, eu te abro as portas para volveres ao cielo y ahora dejo la puerta abierta, el camino abierto, las gracias a tu disposición. Agora cabe a ti de aprovechares o no. Pero la reconciliación con Dios se hizo por amor. Y son todos llamados ahora, todas las naciones, todos os pueblos, todas as tribos, todas as raças e línguas, todos estão invitados a se unir ao Hijo através do bautismo, do renascimento por el agua e el Espírito, e unidos a Jesucristo, através de Jesucristo, podemos entonces llegar a la patria prometida. Portanto, podemos decir que Dios empieza a preparar su pueblo para esta antiga alianza, primero por los patriarcas, con su descendencia en el monte Sinaí, y por el pueblo judío, Dios quiere que su salvación llegue a todas las naciones. Infelizmente, el pueblo como tal no aceptó la salvación, pero Dios utiliza sus apóstoles, que son judíos, para, a través de ellos, el evangelio y la salvación llegue a todas las naciones. Y vemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles termina con la llegada de Pablo a Roma. Roma es el centro de la civilización romana. Por tanto, el evangelio llegó al corazón del imperio. Y vemos que en el tiempo de los apóstoles, el evangelio llegó Medio Oriente, norte de África y toda la Europa, hasta las Españas, la península ibérica. Por tanto, todo el mundo conocido de aquel tiempo, el evangelio llegó y después se desenrolló. Y nosotros podemos decir que todo es gracia de Dios. Esta obra de evangelización que empezó con 2 hombres y en el cenáculo, en el día de Pentecostés, eran 100 y pocas personas que estaban reunidos. Por tanto, la comunidad cristiana primitiva era un grupo muy pequeño, todos ellos testimonios oculares de Jesucristo, y como estos
fueron como fermento para llenar toda la masa. Y en el libro del Apocalipsis, San Juan contempló en sus visiones esta realidad que vivimos aquí en la tierra en la fe. Él contempló en la gloria y ellos cantaron el cántico nuevo del Cordero, que está en el Apocalipsis 5, versículo 9 a 10. Tú eres digno de tomar el libro y de romper los sellos, porque has sido inmolado y por medio de tu sangre has rescatado para Dios a hombres de todas las familias, lenguas, pueblos y naciones. Tú has hecho de ellos un reino sacerdotal para nuestro Dios, y ellos reinarán sobre la tierra. Aleluya. Assim seja.